viniste a rescatar, contigo quiero estar. Muy buenos días a todos, familia Crosspoint y todos los que nos acompañan por medio de la internet. Me da mucho gusto en mí en lo personal que nos acompañen, que estén dispuestos a participar en este servicio de adoración, donde vamos a escuchar, creo yo, un mensaje definitivamente bíblico, pero que nos va a ayudar a buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas, especialmente durante tiempos difíciles. El título del mensaje de esta mañana es Obediencia en Obscuridad. Obediencia en Obscuridad. Un versículo clave que quiero compartir con ustedes se encuentra en Lucas capítulo 11, versículo 28, y dice así, hablando aquí el Señor Jesucristo. Dichoso más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Déjenme compartir con ustedes el punto principal de mi lección, del mensaje en esta mañana. Dice así, buscando y obedeciendo la voz de Dios cuando las circunstancias nos hacen sentir que no hay claridad, glorifica a Dios. Cuando nos encontramos en tiempos oscuros, difíciles, pero buscamos y estamos dispuestos a ser obedientes a la palabra de Dios, eso le trae gloria y honra a Dios. Y obviamente creo que para la mayoría de nosotros nos damos cuenta que esos tiempos que estamos pasando ahorita son tiempos de muchas maneras, tiempos oscuros que no son muy claros en referencia a qué es lo que yo debería de hacer, cómo es que Dios está obrando en mi vida, qué me está llamando Dios a hacer ahorita durante este tiempo. Mi esperanza es, mi oración es de que por medio de un estudio como este podamos tener mejor claridad y disponibilidad de estar listos a escuchar, buscar la voz de Dios y ser obedientes a ella. Ahora, tenemos que darnos cuenta que Dios está obrando, hermanos. Dios está obrando a todo nuestro alrededor. Y si no ponemos atención, es muy posible que nos enfoquemos en nuestras dificultades, problemas, preocupaciones y no nos demos cuenta de la grandeza de Dios y cómo es que por medio de su gracia y su amor, Él está obrando de muchas maneras diferentes a todo nuestro alrededor. Ahora, Él se complace en hacernos parte de sus propósitos. Eso es algo maravilloso que el Dios omnipotente, el Dios eterno, santo, puro y perfecto, se complace en hacerte a ti y a mí parte de sus propósitos eternos. Muchos de esos propósitos ni en cuenta nos damos lo que Dios está haciendo, pero sí vemos cómo es que Dios en su gracia y su misericordia nos hace partícipes en esos propósitos. Y por ello yo estoy eternamente agradecido saber de que mi vida tiene más valor de lo que yo me doy cuenta cuando nada más miro allá y acá, lo que puedo yo mirar. Él tiene propósitos más grandes para nosotros. Él nos está hablando constantemente, tenemos que darnos cuenta de eso. Dios nos está hablando constantemente por medio de su palabra, por medio de otra gente que ministra a nuestros corazones, a nuestras mentes con la palabra, por medio de canciones bíblicas que están fundadas en la palabra de Dios, en nuestro tiempo de adoración personal, cuando leemos la palabra, Dios está constantemente hablando y la pregunta para nosotros es si estamos nosotros escuchando, no nada más oyendo, pero escuchando especialmente con el propósito de ser hacedores de su palabra. Otra pregunta, ¿está tu vida marcada por obediencia hacia su llamado? ¿Está tu vida marcada con obediencia hacia la palabra de Dios? Es una característica de parte de tu vida que tú te das cuenta de que en tu vida tú te has propuesto en ser obedientes al llamado de Dios para tu vida. Ser obedientes durante circunstancias difíciles suele ser difícil, pero sabe que tenemos muchos ejemplos en la Biblia que nos pueden ayudar, a animar, a darnos cuenta que gente como tú y como yo, en el pasado, vemos en la Biblia que ellos vivieron de una manera sobresaliente, no porque eran personas
diferentes a nosotros, sino que más bien la diferencia existía en que eran personas que buscaban la voz de Dios y estaban dispuestos a ser obedientes de ello. Antes de compartir esta lista, déjenme guiarnos en una oración. Padre Santo, gracias por esta mañana y gracias por la oportunidad que tenemos de pasar ese tiempo juntos en su palabra. Le pedimos que usted sea nuestro guía, nuestro maestro, que nos redarguya, que nos reprenda, que nos instruya, que nos anime por medio de su palabra para que nosotros podamos vivir de manera que le traiga honra y gloria a su santo nombre. Se lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Déjenme compartir con ustedes algunos pocos ejemplos de personas en la Biblia que buscaron la palabra de Dios y obedecieron la palabra de Dios. Estas son personas que podríamos decir pasaron por tiempos oscuros, pero aún fueron obedientes. Comencemos con Noé. Noé en el Antiguo Testamento fue una persona que encontró gracia en los ojos de Dios y Dios le mandó que construyera una arca, un barco gigante. ¿Sabe que Noé duró 120 años construyendo esta arca? 120 años, hermanos, construyendo un barco en tierra donde no había agua, en tierra seca, cuando nunca había llovido antes. ¿Se imaginan la obscuridad o la preocupación o la tendencia normal de querer dudar que si de veras es lo que Dios me mandó a hacer? Yo no sé exactamente los detalles, su relación con Dios y cómo fue que recibió exactamente esas instrucciones, pero para que alguien te diga, vas a invertir 120 años de tu vida construyendo un barco en tierra seca y cuando nunca ha llovido antes, podría tener la tendencia de decir, oye, esto parece como que después de 50 años de estar construyendo este barco, me imagino que había una tentación de dudar y decir, oye, ¿qué tal si toda mi inversión de mi tiempo, mis recursos y mis hijos y todo lo que estoy haciendo, qué tal si realmente no es lo que Dios quiere? ¿Qué tal si Dios ya se le olvidó lo que me dijo hace 50 años? ¿Y qué tal si paso otros 50 años y si no o sea, todas esas cosas serían muy normal para cada uno de nosotros de dudar la palabra de Dios y ser obedientes. Pero gracias a Dios, Noé fue una persona fiel que escuchó la voz de Dios y obedeció el mandamiento de Dios en construir esta arca, aunque le costó 120 años de su vida. Como resultado, hermanos, estamos todos aquí. Noé se convirtió en el padre de toda la humanidad, porque él, sus 3 hijos, su esposa y las esposas de los hijos, fueron las únicas personas, seres humanos, que sobrevivieron el diluvio. Y ni nombrar los animales también. O sea, Dios hizo una obra increíble con Noé. Y sucedió porque Noé estuvo dispuesto a escuchar la voz de Dios y obedecerla, aunque no tenía tal vez todos los detalles y no podía mirar los propósitos eternos de Dios. Me imagino que Noé ni siquiera se podía imaginar lo que Dios estaba haciendo por medio de Noé. Ese es solamente un ejemplo. ¿Qué tal Abraham? Después de todo lo que pasó, que no podía tener hijos y Dios le da un hijo, Isaac, el hijo de la promesa. Y después llega un día aparentemente de ningún lado, o sea, de sorpresa, Dios le dice a Abraham, quiero que tomes a tu hijo, tu único hijo, Isaac, y lo sacrifiques a mí. Quiero que lo mates. Me imagino, como padre, me imagino, como ser humano, me imagino que esto tuvo que haber sido algo difícil para Abraham. Y sí, es el padre de la fe y su fe le ayudó a ser obedientes. Pero yo sé que humanamente hablando, dudas, preocupaciones, incertidumbre, llegó a su mente y tal vez a su corazón. Pero aún así, estuvo dispuesto a llevar a cabo lo que Dios le pidió, confiando de que Dios podía aún resucitar a su propio hijo, si así Dios lo quería. ¡Wow! David fue ungido rey de Israel cuando ya había un rey, Saúl. Y aún cuando su propia familia no creía que ni siquiera existía una posibilidad de que este muchacho sería la persona indicada y escogida por Dios para ser ungido como rey. Los amigos de Daniel, ¿se acuerdan?
el rey Nabucodonosor los iba a echar al horno ardiendo. Y dijeron, ¿sabes qué? Dios nos puede rescatar. Y si no nos rescata, de todos modos creemos en Él, vamos a confiar en Él. Pero siguieron en su obediencia y dijeron, pero no vamos a arrodillarnos y darle tributo y adorar a tu imagen, rey. Se quedaron obedientes a la palabra de Dios, aunque no podían entender por qué los iban a echar a este horno. ¿Y qué tal si Dios no nos rescata? Aún se mantuvieron obedientes. Lo mismo con Daniel. Después de que se le prohibió orar a su propio Dios, dice que fue a su casa, abría las ventanas plenamente como siempre lo hacía y oraba a Dios 3 veces por día. Lo acusaron y el rey, aunque no quería, tuvo que ejercer su mandamiento, el rey, y dijo, te vamos a echar aquí con los leones hambrientos para que te destrocen. Y aún así Daniel se mantuvo fiel a Dios y fue obediente en sus oraciones hacia Dios. ¿Qué tal una señorita llamada María, desposada con José? Se iba a casar con José y llega un ángel y le dice, tú siendo virgen vas a tener un hijo. Nada más que este hijo va a ser especial, es el Hijo de Dios. ¿Y qué hizo ella? Se sometió y fue obediente. ¿Entendió todo? ¿Sabía todo lo que iba a pasar? No, obviamente no. Y nadie de esos ejemplos entendía exactamente lo que iba a pasar. Pero ese es el punto. Durante la oscuridad vemos a esas personas que estuvieron dispuestas a ser obedientes. Y eso le trae honra a Dios. Eso causa que los propósitos de Dios, juntamente con su voluntad de Él y su poder, se hagan las cosas de acuerdo a su voluntad. Y usted y yo, hermanos, tenemos una oportunidad y un privilegio y responsabilidad de igualmente seguir los pasos de esas personas de fe y ser obedientes aún durante tiempos de oscuridad. Cuando las cosas tal vez no hagan sentido, cuando las cosas a nuestro alrededor no nos gusten. Es cuando están saliendo de una manera diferente a lo que nosotros teníamos planeado. Obediencia durante tiempos de oscuridad le trae honra y gloria a Dios. Y eso es lo que queremos para nuestras vidas. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a mirar el libro de los Hechos, capítulo 8 específicamente, y vamos a mirar cómo es que Dios está haciendo sus propósitos con la iglesia, y vamos a aprender a nosotros como iglesia, vamos a aprender unos principios importantes para nosotros. Y luego también miramos que Dios estaba obrando por medio de personas individualmente, como Felipe. Y queremos hacer aplicaciones así también, no solamente como iglesia, pero también como individuales, como tú como seguidor personal de Cristo Jesús. Dios tiene un camino específico, una carrera específica para ti, y queremos ser obedientes aún durante tiempos de oscuridad, como vamos a mirar y aprender aquí en Hechos capítulo 8. Es que si tienes su Biblia, vamos a abrirlas y vamos a mirar Hechos capítulo 8. Vamos a mirar cómo es que Dios, en su grande misericordia y grandes planes, se deleita en obrar por medio de la iglesia y por medio de personas individualmente también. Y vamos a hacer unas aplicaciones de lo que aprendemos aquí. Vamos a mirar 3 puntos. Cada punto, la palabra clave de cada punto comienza con la letra E. Entonces vamos a mirar cómo fue que la iglesia fue esparcida. También vamos a mirar cómo fue que la iglesia, cuando fue esparcida, donde quiera que fueron, estaban evangelizando. Y luego vamos a terminar con el tercer punto acerca de Felipe y cómo fue que Dios lo envió a algo muy específico. Entonces, esparcida la iglesia evangelizaba y Felipe fue enviado. Y creo que tenemos unas lecciones muy importantes para nosotros aprenderlas como iglesia y también como individuales. Dice así entonces los Hechos capítulo 8 versículos del 1 al 4. Déjenme leerlos. Dice, y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban, que en los versículos anteriores y capítulos miramos esta tragedia de que Esteban, siendo una persona sobresaliente que amaba y seguía a Dios, fue el primer mártir de la iglesia que nosotros sabemos. Él fue
lo mataron por su fe y su testimonio de seguir a Cristo. Y Saulo, que después se convierte en Pablo, consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Nomás los apóstoles se quedaron en Judea, en Jerusalén. Todos los demás creyentes fueron esparcidos por la persecución. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrestaba a los hombres y a las mujeres y los entregaba en la cárcel. Ese Saulo estaba causando problemas para la iglesia que estaba bajo persecución y como causa fueron esparcidos. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Déjenme regresarme al primer punto. La iglesia fue esparcida por medio de persecución, la cual Saulo estaba dirigiendo. Fue gran parte de esta persecución. Y sin darse cuenta, hermanos, miren aquí, Saulo, antes de conocer a Cristo, ya estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Por medio de su consentimiento a la muerte de Esteban y después por medio de su persecución hacia la iglesia, ¿qué pasó? La iglesia, los creyentes fueron esparcidos, todos estaban juntos en Jerusalén y por esta persecución todos salieron corriendo por todas partes, pero cuando salieron perseguidos por Saulo y otra gente religiosa, dice aquí la palabra de Dios que fueron predicando la palabra de Dios a donde quiera que fueron. Y por ello le damos gracias a Dios. Entonces podemos decir que esta tragedia de que mataron a Esteban y la iglesia fue perseguida, los propósitos de Dios aún continuaban. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? En parte, miren hermanos, la iglesia se le fue dado un mandamiento. El Señor Jesucristo en el capítulo 28 de Mateo y también en Hechos capítulo 1 miramos lo mismo, lo similar, que la iglesia fue comisionada, fue mandada de que fueran a todo el mundo y predicaran el evangelio y que bautizaran a los creyentes. Fueron mandados por Dios, por nuestro Señor Jesucristo, que fueran esparcidos, no por persecución, sino por obediencia. Pero aparentemente la iglesia estaba contenta quedándose juntos en Jerusalén. Y Dios permite esta persecución a la iglesia para que sus propósitos y su mandamiento de que la gente saliera a predicar el evangelio se llevaran a cabo. Qué interesante. Algo terrible, aparentemente terrible, resulta ser en algo que le trae honra y gloria a Dios. Dios les dijo, vayan por todo el mundo. Ellos se quedaron en Jerusalén, entra la persecución y entonces sí salieron por todo el mundo a predicar. Los propósitos de Dios no van a ser estorbados por nada ni por nadie. Y por ello damos gracias a Dios, pero queremos ser nosotros obedientes a su palabra, a sus mandamientos. Saben que nosotros por causa del COVID-19 y no queremos meditar mucho en eso, ya sé que en las noticias miran suficiente acerca del COVID-19, pero lo que sí queremos hacer es darnos cuenta que por esta razón nosotros como congregación ya no estamos reunidos y juntos. Me están viendo por medio de su teléfono, su computadora o su televisión, porque en esos tiempos no nos podemos juntar. ¿Qué ha pasado? Por medio de algo terrible, COVID-19, nosotros los creyentes como iglesia hemos sido desparcidos. ¿Y sabe qué es lo que Dios quiere para nosotros? Que seamos esparcidos y que donde quiera que vayamos, llevemos el evangelio con nosotros. O sea, Dios de alguna manera está causando que nosotros como iglesia seamos esparcidos. La pregunta ahora es, ¿vamos a ser obedientes a su llamado de predicar el evangelio? ¿O nos vamos a preocupar tanto y vivir en temor, agobiados por lo que está sucediendo y no llevar a cabo los propósitos de Dios? Eso es siempre nuestra decisión, de ser obedientes o de no ser obedientes. Seamos obedientes, hermanos. Dios quiere seguir obrando,
Mire, sabe que una de las iglesias que más está creciendo en el mundo es en China. La China es un país comunista. En realidad no se permite adoración propia. Y la iglesia en China está siendo constantemente perseguida. Arrestan a los pastores, a los cristianos, y no les permiten tener lugares de adoración grandes como estos, por lo normal. Y aún así miramos que la iglesia está creciendo más en lugares como la China, donde hay persecución. Y podemos decir, oh, qué terrible para ellos, nuestros hermanos cristianos en la China son perseguidos, y ellos, porque hay testimonio, leí un libro de Francis Chan hace poco, donde él visita la China y tiene comunicación con la iglesia en la China, diferentes creyentes en ese país, y ellos dicen, no se sientan mal por nosotros nos sentimos mal por ustedes, la iglesia en los Estados Unidos, que está tan rica y tan confortable y tan a gusto, que no miramos que ustedes están creciendo. ¿Quién está bien? ¿Ellos perseguidos, pero la iglesia, los propósitos de Dios creciendo? ¿O nosotros que estamos a gusto y no estamos haciendo los propósitos de Dios como deberíamos y tal vez no miramos el crecimiento que pudiéramos? ¿Sabe? Como iglesia no deberíamos de asustarnos cuando viene la persecución o tiempos difíciles. Lo que nos debería de asustar, lo que nos debería de preocupar, no es la persecución y tiempos difíciles, sino que estemos tan a gusto y confortables que no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, hermanos. Muy bien. El mismo llamado de Jesucristo a sus apóstoles es el llamado para nosotros como iglesia de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y ahorita que estamos todos esparcidos, como fue la iglesia al principio, conforme vamos y estamos en nuestros diferentes hogares, compartamos el evangelio y las buenas nuevas de salvación con nuestros vecinos, nuestros familiares, y si no lo podemos hacer en persona, hagámoslo usando la tecnología que tenemos por la gracia de Dios, con nuestros teléfonos, correo electrónico, textos, hagamos algo. La segunda cosa que queremos mirar en este pasaje, en capítulo 8 de los Hechos, es de que la iglesia evangelizaba donde quiera que iban. Evangelizaban. Déjenme leerles capítulo 8, versículos del 5 al 8. Ya leí el 5, pero el 5 dice, entonces Felipe, uno de los que fueron esparcidos de la iglesia de Jerusalén, descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Felipe descendió a Samaria y empezó a experimentar que la gente estaba recibiendo, unánimes, todos estaban recibiendo el mensaje de Felipe. Y Dios estaba haciendo grandes señales alrededor de su ministerio. Dice que gente que estaba poseída por demonios estaban siendo rescatados. Gente que no podía caminar, paralíticos, cojos, por el poder de Dios. Dios estaba haciendo milagros y señales. Y junto con las señales y el mensaje del evangelio, la gente estaba creyendo y viniendo a los pies de Cristo como Salvador y Señor. Y eso le trae honra a Dios. Y eso, hermanos, es lo que deberíamos nosotros estar dispuestos a hacer. Ser obedientes, aún durante tiempos oscuros. Ahora, ¿qué tal si decimos, hey Mike, sí, pero qué bueno, mira, en ese tiempo Dios estaba haciendo señales, Dios estaba haciendo milagros. Si nosotros tuviéramos milagros y señales, las cosas serían diferentes. No necesariamente, hermanos. El Señor Jesucristo, cuando gente le pedía milagros, sabe que se enojaba. Y si ustedes nomás buscan señales, o cuando hizo la señal de que le dio de comer a 5,000 hombres, dice que lo querían hacer rey a fuerzas, no porque creían en él como el Cristo, sino porque dice que sus estómagos habían sido llenados. Y eso es lo que les interesaba a la gente. Las señales, hermanos, no salvan a nadie. Las señales simplemente apuntan a otra cosa o a otra persona. Y los milagros de Dios siempre deberían de ser, si son de Dios, apuntarnos al Salvador.
nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener cuidado con señales. Pero, déjenme decirles, yo sé que Dios es poderoso. Él es el Todopoderoso y Él puede hacer cualquier cosa que ha hecho en la historia humana, en este universo, lo puede hacer. Ahora, Dios no está dormido. Dios está cumpliendo sus propósitos y Dios está obrando aún ahorita, aún haciendo milagros, hermanos. ¿Qué quiero decir con eso? Decía mi pastor Salvador Delgado, miren aquí, y hasta le hacía así, miren aquí. ¿Saben qué están mirando? Ustedes están mirando a un hijo de Dios. ¿Saben qué es eso? Es un milagro, hermanos. Dice la palabra de Dios en Efesios que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Yo miro la historia de Lázaro, como Dios lo resucitó después de 4 días de ser muertos. Hermanos, ese Lázaro soy yo. Ese Lázaro eres tú. Tú y yo estábamos muertos, separados de Dios en nuestros delitos y pecados, hasta que Dios vino y nos dio vida, hasta que Él nos resucitó juntamente con Cristo. ¿Sabe qué es eso? Eso es un milagro, hermanos. Usted y yo somos hijos de Dios, por la gracia de Dios, por la intervención de Dios y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz de Calvario hace 2000 años. Eso es una señal, eso es un milagro. Y lo que hizo por mí, lo sigue haciendo. Gente que está muerta en delitos y pecados, oyen el Evangelio, ponen su fe en Cristo, se arrepienten de su pecado, rinden su vida a Él y lo aceptan como Salvador y como Señor. Y Dios les da una nueva vida. Dios está obrando en nuestro alrededor todo el tiempo, trayendo gente a sus pies. Déjenme enseñarles un video para ilustrar lo que les estoy diciendo. Saludos a todos. Quiero compartir este momento especial con ustedes. En este mensaje hablamos cómo los samaritanos escucharon el Evangelio, miraron los milagros que los apóstoles y Felipe hacían y creyeron y reconocieron a Jesús como su único y suficiente Salvador. Salvación llegó a estos pueblos. Lo que quiero compartir en este video es para recordarles y hacerles saber que Dios continúa haciendo milagros entre nosotros ahora mismo. Es evidente cuando 2 personas, Gabriel y Nady, deciden bautizarse después de recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador y comprometerse que van a vivir para Él. La Biblia nos dice que estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora estamos vivos en Cristo. En sí, amigos, ese es un milagro. Mi nombre es Nady Martínez y ahora decidí bautizarme. Ha sido un tiempo largo que he conocido a Dios. Reconozco sus mandamientos y lo que Él quiere para nosotros. Me quiero bautizar y estoy dispuesta a entregar y dedicar mi vida para Él y que Él haga su voluntad en mí. Hola, mi nombre es Gabriel Posada y ahora decidí bautizarme. Por mucho tiempo he pensado que no soy digno de bautizarme. Pensaba en no hacerlo porque me avergonzaba y recuerdo las lecciones de Mike, donde nos decía que nunca es un tiempo inadecuado para bautizarse. Lo que llegó en mi mente es el apóstol Pablo. Antes de seguir a Cristo, perseguía a cristianos, los mataba. Y cuando leí cómo Él transformó su vida, tocó mi corazón. Y siento que Dios me está llamando a ser bautizado. Have you accepted Jesus Christ as your one and only and sufficient Savior and Lord? Yes, I have. All right. Upon that confession of faith, I'm going to baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hey Nady, it's been a pleasure for me to be part of your journey, seeing you in the Bible studies on weeknights and hearing your testimony and just seeing how God is speaking to you. I know your background is having grown up in the church, and so for you to be at a point where you decided to take the step of obedience is a pleasure for me to be part of that. Everybody here as well wants to be supportive of you, wants to just let you know that we're super happy that we get to be part of your baptism. So
I know we've talked before, and just seeing you grow, seeing God speak to you is just an honor to be part of that. So I'm going to ask you, in the presence of all these witnesses, have you accepted Jesus Christ as your one and only and sufficient Savior and Lord? I am. All right, so upon that confession of faith, it is my pleasure, take your hand right here, to baptize you in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Hola a todos. ¿Qué no fue eso algo asombroso? Como tú puedes mirar, Dios está trabajando. Milagros están sucediendo todo a nuestro alrededor. Hoy si sabes que Dios está hablando y te está llamando, la invitación siempre está abierta. Jesucristo dijo, ven a mí todos los que están cansados y cargados y yo os haré descansar. Si tú nunca te has bautizado y sabes que Dios está haciendo un trabajo en tu vida, háznoslo saber. ¿Qué estás esperando? Tal vez es simplemente necesario que tengamos una conversación. Esa es mi invitación para ti. Me encantaría escuchar de ti si te quieres bautizar. Si quieres dar tu vida a Jesucristo como Señor y Salvador. Es donde vas a encontrar paz, amor y todo lo que ocupas. Por favor, háznoslo saber en crosspointchristianchurch.com. Hasta luego. Qué maravilla, ¿no? Este video nos muestra cómo Dios sigue obrando, llamando gente a sí mismo, dándoles la oportunidad y la habilidad de venir a un arrepentimiento, un entendimiento de que nosotros estamos espiritualmente en bancarrota, sin ninguna habilidad propia de salvarnos a nosotros mismos, sino que simplemente rendirnos ante su trono y su poder y su majestad, su gracia y amor, y decir, me doy cuenta que te necesito. Y que tú, Señor Jesucristo, eres el único que me puede salvar. Porque tú llevaste mi culpa sobre tu cuerpo en el madero, en la cruz de Calvario. Y cuando una persona se rinde ante Él y lo acepta como Señor y Salvador, se da cuenta que sus pecados son una ofensa a Dios y que aún nuestras mejores obras fuera de Cristo son una ofensa a Dios, quien es santo, puro y perfecto. Y cuando nos rendimos y aceptamos lo que Cristo hizo por nosotros, dice que Dios pone su Espíritu Santo en nosotros y somos hechos nuevas criaturas. Nacemos de nuevo, un milagro de Dios. Ahora déjenme decirles, hermano, así como esas personas, Neidy y Gabriel, se bautizaron y profesaron su fe públicamente de que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, te pregunto a ti, ¿has hecho esa decisión? ¿Te ha hablado Dios? ¿Te ha hecho saber Dios que tú fuera de Cristo no puedes hacer nada por ti mismo? Que solamente poniendo tu confianza en Dios, en su amor, el amor que en San Juan 3:16 dice que por tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Has experimentado tú el perdón de Dios? ¿Tienes paz con Dios? ¿Sabes tú que si tú murieras mañana estuvieras en la presencia de Dios? ¿O aún tienes duda y no sabes? Déjame decirte que si no sabes, estás en gran peligro. Y sería nuestro honor poder tomar la palabra de Dios y mostrarte lo que Dios dice acerca de su amor hacia ti. La invitación siempre está abierta. Y la invitación no es mía para hacer. La invitación es de Dios y Él siempre la está haciendo. Yo simplemente te quiero hacer saber de que la invitación por medio de Dios está siempre abierta. El Señor Jesucristo con manos abiertas dice, heme aquí, venid a mí todo el que está cansado y cargado y yo te daré descanso para tus almas. El Señor Jesucristo es el que toca tu corazón, el que te habla en tu corazón. Y hermanos, si escuchas su voz, no la ignores. Acepta lo que te ofrece. Ríndete ante Él. Sabes que en tu pantalla, si estás mirando esto en vivo, hay una porción ahí donde puedes hacerle un clic a una mano donde dice, yo quiero recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Si nunca has hecho esa decisión, te animo a hacerlo. Y también quiero que te pongas en contacto con nosotros. Mándanos un correo electrónico, llámanos por teléfono. Queremos
tener la oportunidad de nuevo abrir las Escrituras y decirte lo que Dios te está diciendo. Y el llamado es para todos, hermanos. No hay persona que Dios no pueda perdonar. Tienes que entender que no hay pecado que Dios no está dispuesto a perdonar. Tienes que entender que la sangre de Cristo que fue derramada es mucho, eternamente más valiosa y poderosa para salvar a cualquier persona. Nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. La invitación siempre está abierta. Ahora, el segundo punto fue que la iglesia fue esparcida y conforme fueron esparcidas, fueron evangelizando. Y hermanos, es nuestro honor, responsabilidad y privilegio de hacer lo mismo. Durante estos tiempos oscuros donde estamos siendo esparcidos, no podemos estar en la iglesia, donde quiera que estemos y vayamos, compartamos las buenas nuevas de salvación. Déjeme terminar con el tercer punto. Esos son dos llamados generales para la iglesia. Ese tercer punto es más individual y tenemos que darnos cuenta que Dios quiere obrar por medio de la iglesia, pero tú y yo somos la iglesia si somos cristianos y quiere obrar específicamente e individualmente contigo, de manera que nadie más puede hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Él tiene trabajos y obras para ti que son designadas específicamente para ti. Entonces venimos que en Hechos capítulo 8, versículo 26, vamos a brincar los versículos porque aquí hay una porción acerca de Simón. Vamos a brincar toda esa porción y hablar de eso en otra ocasión. Y nos brincamos al versículo 26, donde dice que el contexto de nuevo es de que Felipe fue a Samaria y está experimentando fruto. Toda la gente que está escuchando su mensaje y viendo las señales de parte de Dios, están creyendo. Es lo que cualquier evangelista quiere, ¿no? Cualquier pastor y maestro, que cuando prediquemos, enseñemos la palabra de Dios, sea recibida. Y Felipe está experimentando lo mejor que puede experimentar, humanamente hablando. Gente está respondiendo al evangelio, pero algo interesante sucede en el versículo 26. Dice que un ángel del Señor habla con Felipe y le dice, levántate y ve hacia el sur, porque por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ahora, si yo fuera Felipe y no entendiendo exactamente todos los detalles de la situación, pero si yo soy Felipe y tengo una obra, un ministerio que está rindiendo mucho fruto espiritual, gracias a Dios y para la honra de Dios, y luego siento que Dios me está llamando a ir dice aquí, a un camino donde es desierto, estoy seguro que eso no haría sentido para mí. Estoy seguro que la duda entraría y me preguntaría, pero ¿para qué quieres que vaya a un camino de desierto cuando aquí mira que estamos haciendo una gran obra, Señor? Tú y yo estamos colaborando y por medio de tu gracia y tu poder el evangelio está creciendo y el reino está creciendo, gente está convirtiéndose. ¿Para qué quieres que yo vaya a un camino donde es desierto? No entiendo. Y hermanos, me imagino que todos nos hemos encontrado en situaciones así donde sabemos que Dios nos está hablando y no entendemos por qué nos está diciendo o llamando a ciertas cosas que tal vez no fueran nuestra decisión, no son cosas que nosotros quisiéramos hacer, no son cosas que nosotros nos sentimos a gusto haciendo, pero si escuchas y sientes el llamado de Dios, hermanos, obedece. Felipe no miramos que duda, simplemente va a un camino desierto. Cuando está ahí esperando, mira que pasa el etíope, este hombre de Etiopía, y entra a su carro, a su carreta, Felipe, por medio de que el Espíritu Santo le dice, ve a la carreta y mira lo que está pasando. Ve, Felipe, y mira a este hombre leyendo el libro de Isaías. Y Felipe le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el hombre le dice, no entiendo. ¿Cómo quieres que entienda si nadie me lo explica? Ocupo que alguien me enseñe. Y ahí, hermanos, entra Felipe en su obediencia. Y ahí, hermanos, entramos usted y yo. Si nosotros hemos entendido el llamado de Dios, entendemos el evangelio, hay gente que necesita escucharlo. Y hay gente, te aseguro,
que Dios ha puesto en tu vida para que tú ministres a ellos y tú les muestres el camino a la salvación, para que tú compartas el evangelio con ellos. No hay que temer esas oportunidades, hay que buscar esas oportunidades. Y cuando esas oportunidades se presentan, aunque no parezcan como algo que nosotros quisiéramos, hay que ser obedientes. Durante tiempos oscuros, obediencia a su palabra de Dios le trae honra y gloria. Y así es como queremos vivir. Termina Felipe evangelizando a este hombre que había ido a Jerusalén y ahora regresaba a su país. Era un hombre importante, así es que sin lugar a duda, este hombre que escuchó el evangelio, aceptó y pidió ser bautizado, sin lugar a duda fue a su país y él continuó la evangelización de otros porque Felipe fue obediente a Dios a evangelizar a este hombre. Y así suceden las cosas, hermanos. Así es como Dios obra. Alguien compartió el evangelio con nosotros. Nosotros tenemos la oportunidad de compartir el evangelio con otros. Durante este tiempo, tal vez no podemos hacerlo cara a cara, pero podemos mandarle un mensaje a alguien. Podemos instruirles y decirles que pueden mirar este mensaje en medios sociales y en el internet. Hagamos algo. No deberíamos de temer como iglesia o como personas, como individuales, no deberíamos de temer persecución y no deberíamos de temer tiempos difíciles. Lo que sí deberíamos de temer nosotros es no estar haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Eso es lo que nos debería de preocupar. Si estamos dentro de la voluntad de Dios, escuchando su voz y siendo obedientes aún durante tiempos oscuros, entonces en realidad, hermanos, como cristianos, no importa dónde Dios nos tenga, dónde nos está llamando, siempre y cuando estemos haciendo su voluntad, vamos a experimentar paz, gozo y darnos cuenta que nuestra vida tiene más valor porque estamos en las manos de Dios de lo que nos podíamos aún imaginar. Dios es el Rey de reyes, Señor de señores. Él tiene propósitos eternos, los cuales le traen honra y gloria a Él, y nosotros tenemos la oportunidad de ser parte en eso. Pero necesitamos buscar la voz de Dios y ser obedientes a su palabra, aún durante tiempos oscuros. Espero que Dios bendiga su palabra en sus corazones y que este mensaje nos toque nuestros corazones y nos anime a ser más obedientes y buscar más la voluntad de Dios en nuestras vidas. Quiero tomar comunión, si ustedes quieren acompañarme. Voy a leer lo que Pablo menciona en 1 Corintios capítulo 11. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a ser despedidos con una oración. Padre Santo, Dios eterno, bendito sea su santo nombre. Gracias le damos por sus bendiciones, por esta oportunidad de pasar tiempo en su palabra. Le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados y le pedimos que nos guíe y nos use de manera que traiga honra y gloria a su santo nombre. Y que durante tiempos oscuros y difíciles, usted nos ayude a ser obedientes a su llamado. Gracias le doy por todas las personas que escucharon este mensaje. Le pedimos que nos ayude a ser hacedores de su palabra. Se lo pedimos en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos.